sentí gentil en ese entonces. Yo no me sentí que yo debía ni siquiera pedirle. Yo era la perrilla en ese momento. Le dije, Señor, yo sé que no es lícito que tú le des la comida de los hijos a los perrillos, pero esta perrilla necesita que tú le des de esa migaja que cae. No te pido la comida, no, la migaja que dejan caer tus hijos, porque lo necesito y mi hija lo necesita. Dios le bendiga, bienvenidos a Restauración. Este es su canal con palabras de edificación para su mente, alma y corazón. En esta entrega traemos algo especial y es que vamos a estar hablando con un matrimonio sobre sus experiencias espirituales. Pero vamos a dejar que ellos se presenten. Uno ya es una cara conocida porque es parte de la familia Restauración y la otra parte es su esposa que próximamente va a formar parte de esta familia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a dejar que se presenten. Amén, buenas noches. Mi nombre es Jesús de las Rosas. Ya algunos me han visto. Soy de la familia Restauración, mi esposa. Bueno, mi nombre es Betty Gómez, de La Rosa, y es un placer para mí estar aquí con ustedes. Bueno, vamos a entrar con candela de una vez con esto, ¿verdad? Porque vamos a hablar de experiencias espirituales. Amén. Lo primero que le voy a preguntar a cada uno es, ¿qué tiempo tienen en el Evangelio? Aproximadamente 9 años. Yo 9 recién cumplidos. ¡Wow! Van ahí. Prácticamente se conocieron convirtiéndose, pues. Así es. Entonces, la primera pregunta sería, o sea, la segunda pregunta, porque ya le hice la primera sobre el Evangelio, es que ustedes han tenido experiencias espirituales individuales, ¿verdad? Amén. Tú me puedes contar tu primera y tú tu primera antes de introducirnos en las experiencias en conjunto. Bueno, antes de introducirnos en la primera experiencia que yo tuve, cuando me convertí, recuerdo que yo tuve una revelación, un sueño, y fue que yo vi que un rubio, una persona bastante grande, estaba al lado mío y íbamos caminando, pero era un atraco que se estaba realizando, pero caminamos a una distancia donde yo sentía la revelación de que él quería como dicen, tragarme vivo, pero había algo que se lo impedía y solamente me miraba con un aspecto como de odio, de rencor, y caminamos a una distancia. Luego, cuando llegamos donde la persona que nos querían ver, era como un salón que estaban asaltando, yo estaba ahí, nos hincaron, nos pusieron la mano acá en la nuca, y recuerdo que me pegaron una olla, una doña. Wow. Cuando eso sucede, primera vez que en un sueño se hace una pausa y luego se continúa nuevamente el sueño. Se hizo una pausa, yo vine a mi casa luego del supuesto atraco. Cuando fui a mi casa, regresé nuevamente al salón. Al parecer yo estaba trabajando ahí. Luego termina el sueño, despierto y analizo la situación. Y digo, bueno, una revelación, tengo que orar. Así lo sentía. Y comencé a orar antes de salir en la mañana hacia mi trabajo. Pasa el tiempo, una semana se cumple. Cuando venía de mi trabajo del método, Villamella, aproximadamente eran las 10 de la noche, por el hospital Ney Área, Lora. Yo venía en mi motor para San Luis y veo que a una distancia de, digamos, 10 pies, habían dos personas que iban desplazándose en un motor también. Sacaban una pistola y nos estaban esperando. Recuerdo que yo iba con un compañero y me dijo lo que él había presenciado, pero ya yo también me había percatado de esa situación. Disminuí la velocidad un poco y ellos también disminuían hasta que llegamos al parque de Sabana Perdida. Al frente del parque hay un depósito como de la cervecería de la Presidente.
Luego la persona que va delante de nosotros con su pistola se desmonta del motor y nos está esperando, pero tiene la pistola escondida en una pierna, en su pierna. Yo estoy presenciando el acto y digo, bueno, yo no me voy a devolver. Y comencé a interceder desde que aconteció, desde que inició esa situación. Y me acordé del sueño que tuve. Esperé que viniera un vehículo detrás de mí cerca para cruzar yo delante y él detrás. Y así mismo lo hice. Venía un vehículo y yo sentía que alumbraba todo. Pero la persona no podía sacar el arma, la tenía escondida. Y yo rebasé a esa persona y cuando yo sentí que el vehículo venía detrás de mí, yo digo, yo tengo que ver qué vehículo que viene detrás de mí, que me protegió en ese momento. Cuando yo miré para atrás, era una patrulla de la policía. Wow. Digo, wow, verdaderamente Dios guarda, Dios respalda. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve al inicio del Evangelio. O sea, tú primero te lo soñaste, lo tuviste como un sueño tipo revelación y luego lo viviste. Y luego lo vivía. En la semana aconteció eso. Y hago comparación de que la persona no podía sacar la pistola. Pero recuerda que yo iba con el rubio, persona alta, que quería como entrarme a golpe, pero él no podía. Wow. Él solamente lo expresaba con su rostro. Amén. Hermana Betty Gómez. Amén, amén. Bueno, mi experiencia, cuando yo vine al Evangelio, yo vine, para mí todo era nuevo. Yo había cosas que yo no sabía. Y mi primera experiencia fue que yo estaba en mi casa con mis 2 niños y estaba cocinando y sentí esa voz interior que me decía, ponte a orar. Tan pronto yo apagué todo, le dije a los niños que no salieran y me encerré en el cuarto a orar. Y me puse a orar, a hablar con Dios, porque para mí orar era como, yo lo veía como algo demasiado, extremadamente grande. Y yo me puse a hablar con Dios lo que yo entendía que podía decirle. Y automáticamente yo sentí que mi cuerpo empezó a vibrar. Wow. Y yo no tenía control de mí. A la vez me asusté un poco porque para mí era una experiencia nueva y nadie ni siquiera me había hablado de lo que era el Espíritu Santo. Y yo lo único que salía de mi boca es, Señor, no me dejes nunca. No sé cómo yo sabía que en ese momento que era Dios, aunque sí me asusté bastante. Pero en realidad para mí fue algo que marcó mi vida porque fue mi primera experiencia en los caminos del Señor. Tremendo. Luego pasa el tiempo, sabiendo que ustedes se conocían de toda la vida, pero ustedes se empiezan a tratar, se casan y dentro del matrimonio ya, porque yo entiendo que se fueron sus experiencias primeras individualmente, sin ser pareja, pero siendo cristiano. Ahora, ¿cómo es la vida de pareja, casado ya? ¿Cómo fue? ¿Cómo han sido las experiencias espirituales? ¿Cuál fue la primera? ¿Cómo la manejaron? Me gustaría saber. Amén. Bueno, yo en mis inicios, yo le tenía mucho miedo. Una persona bastante cobarde. Cuando se hablaba de demonios y esas cosas, yo en realidad no sabía cómo iba a enfrentar esa situación. Recuerdo que cuando nos casamos, cada vez que nos acostábamos y se apagaba la luz, sentíamos que le daba vuelta a la casa a algo y comenzaba como a adueñar y a hacer un sinnúmero de cosas. Luego ya eso estaba como relajando con nosotros. Era como cuando alguien usa una burla y lo hacía como de burla ya porque sabía que se le temía, que teníamos miedo en extremo. Pero en ese tiempo ya ella estaba embarazada. Y recuerdo yo que una madrugada ella me llama. Cuando ella me llama me dice, escucha. Y yo escucho y me dice, la niña siente miedo porque el bebé siente miedo porque se está empujoneando en la barriga. En el vientre. En el vientre. Y yo digo, bueno, una situación bastante
delicada porque cuando viene a ver yo tenía más miedo que ella. Yo estaba casi temblando en la cama. Está fuerte. Y yo me pongo a orar y ella, levántate. Y yo orando, Señor, ayúdame. Me salió a decir, Señor, envía ángeles. No me dejes solo, ayúdame. Y yo hablando y clamando, dice la palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Verdaderamente hay un secreto cuando nosotros clamamos y comenzamos a depender de Dios. Desde ese momento yo comencé a depender de Dios. Yo comencé a clamar, pero tenía miedo. Cuando escucho, luego como que se calma lo que estaba dando vuelta y escucho, eran las 3 de la mañana, y escucho a alguien que está susurrando, hablando algo, pero como que no se entiende. Y habla como una lengua media extraña. Y yo le digo, oye, tú escuchas, ese es el vecino que parece que tiene calor. En ese tiempo hacía un calor bastante fuerte. Parece que salió a la galería a coger aire. Y cuando le topo a ella, le digo, ¿tú estás oyendo eso? Ella me dice, no, eso no es una persona, porque yo estoy escuchando eso desde temprano. Wow. Pero eso yo lo escuchaba cuando yo vivía parte adelante, también en mis inicios. Y recuerdo, sigue la parte. Amén, amén. Sí, verdaderamente, tan pronto él me dice que escuche, yo le digo, oye, pero lo que está diciendo yo no entiendo. Si fuese una persona, por lo menos la primera voz o cualquier dentro del vocabulario uno escuchara, entendiera algo. Pero automáticamente nos damos cuenta de que no es eso, de que no es una persona. Él me dice, bueno, hay que leer la Biblia, y empieza a leer los salmos. Tan pronto él empieza a leer los salmos, pues lo que era que estaba afuera empieza a hablar mucho más alto. Entonces ahí nos damos cuenta que está hablando en un idioma extraño, en una lengua extraña, que ni él ni yo podemos entender. E inclusive lo más grande de todo esto es que no solamente nosotros lo escuchamos, la vecina de al lado también lo escuchó, porque al otro día ella me preguntó. En lo que él dice que la niña tenía miedo, en realidad, cuando esas cosas ocurrían, antes de nosotros percibirlo, la niña hacía así, tenía temor y empezaba a temblar dentro de mi... O sea, antes de nacer la niña, dentro de tu vientre, ella sentía el temor. Wow, tremendo. Antes de nosotros empezar a experimentar lo que fuese que ocurriera, porque pasó más de una vez. Era como una alarma. Así es. Entonces, tan pronto yo me di cuenta de eso, que él empieza a orar y entonces a declarar lo que decía el Salmo. Entonces, Salmo eso, 91. así es. Ustedes Automáticamente empezamos a leer, porque en realidad él tenía miedo y por el yo miedo, también. por el miedo. Él empezó a leer y a decir que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y así como él decía, esa voz también retumbaba y le decía en ese idioma, como declamándole algo. Ustedes nunca entendieron lo que decía. Nunca. Ahora, hay gente que ve mal ese tipo de práctica, pero yo entiendo que no hay algo más poderoso que tú orar con los salmos. Continúa. Amén, así es. Y tan pronto él empezó y aún siguió, pues eso automáticamente lo escuchamos correr. Inclusive salió del lado de la vecina y tumbó, hizo una algarabía, y de ahí no lo escuchamos más por esa noche. Por esa noche, pero salía... Sí, se presentaba. Ya no diciendo, o sea, ya no en idioma, pero sí escuchábamos diferentes tipos de cosas. Escuchábamos un toro corriendo en la parte delantera de la casa. Escuchábamos caballos, porque inclusive relinchaban. Y escuchábamos que llegaban personas y lo llamaban a él. Cuando salíamos no había nadie. O me escuchaban, lo llamaban a mí en la madrugada. Yo escuchaba la voz de mi hermano o escuchaba la voz de mi sobrino. Wow. Y no era nadie, y ellos no eran al otro día. No, nosotros nunca estuvimos por la casa. Así es. Decimos que al principio ustedes tenían esta experiencia y por el miedo y la falta de experiencia, ustedes hacían ciertas cosas que quizás lo hacían inconscientemente, pero luego que
ya se le hace como una costumbre, porque me imagino que se volvió una costumbre. Amén. ¿Cómo manejaban la situación cuando ocurrían este tipo de cosas? Cuando yo tomo la Biblia y comienzo a recitarle el Salmo, como en prédica. Oye, este territorio a mí me pertenece. Dice el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo, y eso, pero eso iba avanzando, eso iba hasta que Se ponía más abandonó. eufórico. Ok. Exacto. Entonces cuando yo vi que eso sucedió, digo, pero yo tengo una autoridad terrible, o sea, en Dios, no yo, sino Dios respalda. Entonces de ahí en adelante, dije, no, espérate, aquí vamos, como dicen, un refrán mundano, aquí vamos a sacar gallo con gallareta, aquí vamos a echar pleito, porque ya yo descubrí algo que no lo sabía, y por eso fue que recité el Salmo, Jeremías 33, 3. Clama a mí, yo te responderé. Hay una voz que clama. Dios pelea por nosotros. Y de ahí en adelante echamos muchos pleitos, pero Dios nos daba la victoria y nos seguirá dando la victoria. Y Betty, sabemos lo que dice Fran, pero tú, una mujer embarazada en este tipo de situación, dime, ¿cómo te sentías? Y luego que fuiste agarrando más confianza en el Señor, diría yo, en el embarazo y esa situación, ¿cómo fue tu acción, tu comportar ante tal situación que no es de nada normal? Amén, amén. Para mí era una experiencia súper, o sea, yo venía de donde no escuchaba nada de eso, a dar un giro totalmente a mi vida. Para mí el evangelio era ir a la iglesia, orar, ayunar, pero no, ¿Tú no sabías que esas cosas pasaban? no sabía que eso pasaba. Entonces ya al ver en esta nueva etapa de mi vida, pues automáticamente yo me sentía miedo, pero sabía que él estaba ahí. Pero luego doy a luz, él tiene que trabajar, yo tengo que quedarme sola con la niña. Mayormente la niña era la que veía cosas, no tanto pequeña, pero ya después de que ella empezó a tener meses, que ya hablaba, que ya me podía decir y señalar, entonces ya automáticamente me pasó lo que decimos mamá leona. Wow. Eso fue lo que más valor me dio, el yo saber que estamos solas físicamente, pero que la Biblia me dice que hay un Dios que está conmigo 24/7, aunque Él no estuviera ahí. Entonces yo me afiancé tanto por mí como por mis hijos. Amén. Y automáticamente el pleito había que echarlo y Él no estaba ahí. Entonces quien tenía que estar al frente era yo. Y ya Dios me había dado una autoridad la cual yo tenía que empezar a usar. Porque yo nunca la usaba porque Él estaba ahí. Yo le echaba a Él adelante. Dale, Fran. Dale, yo oro y tú dale. Pero ya cuando Él no estaba, yo tuve automáticamente que empantalonarme, como decimos, y automáticamente ponerme enfrente de la familia, mayormente por mis hijos. Wow, interesante lo que desata en una persona lo que es el amor de madre. Ahora le voy a hacer una pregunta sobre cuál entienden ustedes que ha sido la situación espiritual más difícil que han tenido que afrontar como pareja. Bueno, yo recuerdo que en una ocasión ella ya estaba embarazada del segundo, ¿verdad? De Aileen. Tenía una cita pediátrica, y tenía que ir al hospital en esa mañana. Yo me levanto, me pongo mi ropa del trabajo y ella me pide el dinero para ir para el hospital. Yo no tengo ni un peso y tengo que trabajar, y ella tiene su ropa y yo también para ir. Disculpe, algo loco, va a sonar algo como loco, pero así trabaja Dios. Eso fue algo que a mí me marcó totalmente. Continúo. Desde ahí comenzó también ese ministerio mío. Yo me paro frente al espejo y digo, Señor, porque esa cita bíblica yo la he abrazado. Jeremías 33, 3. Y dije, Señor, tú dices en tu palabra, clama a mí y yo te responderé.
y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tú eres Dios y tú dices que tú eres dueño del lodo y de la plata. Y yo creo en ti. Yo dije, yo voy a salir. Pues yo no tengo ni uno y voy por el hospital. Ella va por el hospital y yo voy a trabajar. Yo voy a salir a la calle porque vivíamos parte de atrás. Y yo voy a salir caminando. Me voy a poner en la calle. Tú me vas a decir para dónde tú me vas a poner el dinero. Si para arriba o para abajo. Wow. Esto es Yo fe. voy caminando así mismo. Y ya yo estoy vestido como un uniforme. Me paro así mismo al frente a mí, donde mi mamá. Y digo, señor, ¿para dónde cojo? ¿A dónde está el dinero? ¿Para arriba o para abajo? Y siento coger para arriba. Subo, voy caminando a una distancia, me detuve y estoy ahí hablando con Dios. Cuando algo me dice, baja, pero rápido, así me decía lo que, baja rápido, y bajé corriendo, como un loco, eran como las 7:00 de la mañana, y yo bajé corriendo, a una distancia, bueno, era una distancia ya que como algunos 4 o 5 metros, yo veo 500 pesos frente a donde yo salí, que no estaban ahí, y digo yo, wow, y cojo mis 500 pesos, y luego ahí, Wow. Tremendo. sí, viene un primo y me trae 200, ya no son 500, ya son 700, entonces le doy los 500 a ella, y me quedo con mis 200, me voy para el trabajo, ella también conseguí otra bendición, entonces ya la parte que le corresponde a ella, ¿cuál es? Amén, amén. Otra también de las experiencias que hemos tenido más impactantes ha sido en día pasado. Nosotros tenemos 2 niños en común y la niña empieza a dar fiebre y gripe. Nosotros creíamos que era una gripe normal. La llevamos al médico, pero automáticamente allá se complica la cosa. Allá la niña resulta que eh, tiene citomegalovirus, tiene rubeola, tiene presión alta, tiene Espérate. Una niña de qué edad? 6 años. Presión alta. Así es. La presión alta a tal punto, tiene problemas en el hígado, tiene problemas en los riñones. Todo eso me lo diagnosticaron en un día. O sea, tipo Job. Ah, exacto. No hubiesen terminado de darme un diagnóstico cuando ya venían los demás. Dios mío. Entonces, para mí fue algo demasiado... wow, tú sabes que tu niña al momento lo tienes en la casa y de repente la llevas al médico por una simple gripe que tú crees que tiene. Tenía también el pulmón derecho, porque ella estaba tosiendo y tosía con sangre. No, yo me imagino que con todo eso que te dijeron, dijiste, la saqué de mi casa, pero no me la voy a llevar. No, yo automáticamente, yo dije, bueno, ya, aquí quedó todo. Y empecé a orar en mi corazón y le dije, Señor, mira, yo no me voy de aquí, pues no voy a comer nada. El tiempo que duremos aquí, yo no voy a comer nada. Tómalo como un ayuno por la salud de mi bebé. Y cada día que pasaba, la cosa empeoraba. Hasta que un día, porque todos sabemos cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios. Ujú. Todos sabemos, no tenemos que esperar que nadie venga a decirnos. Todos sabemos, la Biblia te dice que tienes que ir a los hospitales, la Biblia te dice que tienes que orar en todo momento, la Biblia te dice, tú mismo sabes lo que estás haciendo bien y lo que no. Yo sabía que Dios demandaba más cosas de mí que yo no estaba haciendo. Entonces no me sentía así como con ese derecho de pedirle cosas a Dios. Pero ya cuando toqué fondo, que llamo a mi esposo y le digo, mira, me acaban de decir, la niña ya tenía 4 días interna y la presión no le bajó. Todo el No le tiempo bajaba alta. nunca, todo el tiempo alta. La niña cada media hora le daban pastillas, le tomaban la presión y nada. Entonces yo ya en un momento me aparté, dejé la niña sola en la habitación y me aparté a un lugar sola. Y le hablé a Dios desde lo más profundo de mi corazón y le dije, yo sé que yo no estoy bien delante de ti. Yo no debería ni siquiera de estar aquí hablándote. Pero yo necesito hablarte porque tú eres el único que puede ayudarme.
E inclusive le dije, me acordé de la cita bíblica que dice, de la mujer que fue a pedirle el milagro al Señor por su hija, y que el Señor le decía que no era lícito, La cirofenicia. la filofenicia, que no era lícito que la comida de los hijos se le diera a los perrillos. Porque yo entendía en ese momento que yo era esa mujer, porque yo no estaba, ella no era del pueblo, ella no era de los, Ella era gentil. ella era una gentil. Yo me sentí gentil en ese entonces. ¿Tú te Como sentiste lo que gentil de aquel entonces, yo Wow. me sentí gentil en ese entonces. Yo no me sentí que yo debía ni siquiera pedirle. Yo era la perrilla en ese momento. Y dije, Señor, yo sé que no es lícito que tú le des la comida de los hijos a los perrillos, pero esta perrilla necesita que tú le des de esa migaja que cae. No te pido la comida, no, la migaja que dejan caer tus hijos, porque lo necesito y mi hija lo necesita. wow? Y esas fueron las únicas palabras que salieron de mi boca. Yo lloré, lloré, lloré. Cuando vuelvo a la habitación, han medicado a todo el mundo menos a mi hija. Y dije, mira, Señor, ya yo sorteé eso. Yo te dejé eso a ti, haz lo que tú quieras. Como tú entiendas, hazlo. Al otro día, medican a todo el mundo y no medican a mi hija. Yo automáticamente voy a la enfermería y le digo, wow, díganme qué es lo que pasa. Ya no me van a medicar más a la niña, qué es lo que pasa con la niña. Y me dicen, ¿por qué? Dios, no me la medicaron anoche, no me la medicaron hoy. ¿Qué es lo que pasa? Es que acaso, llorando se lo dije, es que acaso mi niña va a morir. Me dijeron, ¿cómo se llama tu niña? Entonces cuando me la buscan me dicen, no, tu niña se va de alta hoy. Entonces yo entiendo humanamente y a todo el que la vio de la manera en que la vio. Y mi hija nunca le bajó la presión. Entonces en el momento que le toman la presión para dármele de alta, ella la tiene bajita totalmente. Dios mío. Faltaba que yo me humillara delante de Dios. Y para mí eso fue algo impactante. Porque yo dije, wow, todo esto vino por yo hablarle de corazón y reconocer que lo que estaba haciendo, o mejor dicho, lo que debía hacer no lo estaba haciendo. Wow. Entonces, para mí eso fue mi experiencia más impactante. Ver la mano de Dios obrando en mi hija, donde una chica que me vio que ¿dónde vas? Digo, ya no, voy a sacar, a pagar, porque ya nos dan de alta. Me dije, pero con todo lo que tenía tu hija, pero por menos de ahí aquí las personas duran 15 días, y ya tú te vas en 5 días. Yo lo que pasa es que alguien que no estaba en el asunto, yo lo metí anoche. Al yo meter a esa persona en el asunto, pues automáticamente mi problema se resolvió. Aleluya. ¿Sabe que la gente entiende que experiencias espirituales solamente cuando se manifiestan demonios, No, exacto. vuelan la bruja, Sí. el mundo espiritual? Eso es lo que la gente entiende. Sin embargo, Amén. los milagros son cosas espirituales, Amén. no son cosas de la carne. Y cuando tú dices que te sentiste esa perrilla, wow, es impactante, Amén. Señor, mira, yo soy tal persona. Falta de humillación Amén. lo que hay hoy en día. Entonces, en ese proceso, varón Jesús, ¿usted cómo se sintió? Yo, al inicio, el primer día que la internaron a ella, también comencé a clamar a Dios. Y cuando comienzo a clamar, Dios recibe una palabra. Me dice, todo está en control. Entonces yo empecé a confiar más, porque ya recibí esa Si palabra. Dios dijo y todo está en control, Todo está en control. qué batalla. Todo está en control. Pero yo tenía aproximadamente 7 meses que yo orando veía en visión, así. Yo con los ojos cerrados veía un cráneo, una cabeza, ¿verdad? Con cabello. Y yo siempre preguntaba. O sea, no hacía mucha pregunta, digamos. Pero ya a última hora, yo preguntaba, Señor, ¿qué tú me quieres dejar dicho con eso? Una cabeza. Y yo recuerdo que yo me paré frente al espejo y a orar. Aún así yo seguí orando. Señor, mira a mi niña, tal cosa, esto. Ella en el hospital y yo aquí. Y yo frente al espejo, vuelvo y veo esa cabeza con cabello. Y digo, Señor, ¿qué tú me quieres dejar dicho con eso? Me dice,
yo tengo contado toda la hebra de los cabellos de cada ser humano. Y si yo tengo control de la humanidad completa, yo tengo control de tu niña. Entonces yo la llamé a Antes ella. de que pasara eso. No, eso fue cuando ella estaba interna. Ok. O sea, lo que me quiso dejar dicho fue, tranquilo, yo estoy en el proceso, yo estoy trabajando. Yo la llamé a ella y le digo, oye, el Señor está en control, tranquilo, porque yo en sí, yo oraba, pero estaba relax, no estaba como estaba quizá ella, que estaba mirando todo lo que estaba aconteciendo. Y ella me llamaba, mira, ahora tiene la presión alta. Yo, tranquila, Dios resuelve, Dios está en control. Y así sucedió todo. Miren, yo no voy a cansar a ustedes con esto, porque yo sé que ustedes no están cansados, ustedes quieren seguir aprendiendo y escuchando. Hay mucho más que contar, pero vamos a motivar a ustedes para que para esto haya una segunda parte. Comente ahí debajo si usted quiere la segunda parte de estos testimonios, de experiencias espirituales, de un matrimonio. Esto no es individual, esto son cosas que se están viviendo en matrimonio, que mucha gente quizás sale corriendo, abandona. Sin embargo, esta gente ha mantenido la fe en lo que Dios puede hacer. Así que le invitamos a que se suscriba, comente y comparta. Sobre todo comente si quiere una segunda parte de las experiencias que han tenido este matrimonio. Y si quieren volver a ver a nuestra hermana Betty aquí en Restauración, amén. Amén. Y usted sabe, Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima. Esto es Restauración. Bendiciones. Amén.